Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la conferencia de prensa Recursos legales en contra de los megaproyectos violatorios de derechos humanos, convocada por la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. Agradecemos a los medios de comunicación que atendieron a esta convocatoria. Es muy importante reiterar que los megaproyectos provocan muerte y desplazamiento forzado. Y también vamos a tener la participación de Pedro Regalado Ucb, escritor de lengua maya, traductor, docente, promotor cultural, defensor del territorio maya y que también ha sido una de las voces principales en la oposición a este megaproyecto que hoy está atentando contra la selva, contra la vida y la cultura del sureste mexicano. Muy buenos días a todas y a todos quienes hoy nos acompañan en esta rueda de prensa. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre la vía jurídica en la lucha por el territorio maya aquí en la península de Yucatán. Pues como sabe, la mayoría de los mexicanos y mexicanas y otras gentes de otras partes del mundo, a los mayas nos tocó la buena suerte de sacarnos en la tómbola que hace la 4T, un tren, y que le puso nuestro nombre como Tren Maya. Esta tómbola sin cachitos, como en el caso del avión, pues bueno, vino a impactarnos aquí en la península de Yucatán. Y bueno, después de discutir con muchos compañeros, compañeras aquí en la península, pues buscamos diferentes formas de manifestarnos en contra de este megaproyecto que vemos y que sabemos y creemos, percibimos. Es un megaproyecto que atenta en contra de la vida de la península, en contra de los pueblos indígenas, porque es un proyecto pensado, es un proyecto diseñado, es un proyecto ideado por otros intereses que no son los nuestros, que no son de la gente indígena de esta península. Y lo decimos así porque si hacemos un poco de memoria, nos vamos a encontrar que desde el momento que el presidente fue electo, en su discurso inaugural, habla de construir el proyecto Tren Maya, que en ningún momento se había consultado, se había discutido, se le había preguntado a los pueblos mayas si efectivamente queremos o no un tren. Esto implica entonces que fue pensado, que fue planeado y que fue decidido desde otros círculos de interés, y que hoy vemos que esos círculos de interés son aquellos que en otro momento el mismo presidente había llamado la mafia del poder, con quienes hoy tienen grandes celebraciones de contratos como millonarios, como se hacía anteriormente en los otros sexenios. La verdad es que para nosotros la vía jurídica no significa mucho, no es nuestra gran esperanza, no es tal vez lo ideal que tenemos que seguir. Lamentablemente es una necesidad recorrerla. Primero, porque las leyes que están hechas, que están construidas, son leyes que se hicieron desde una perspectiva y desde una visión occidental, que en ningún momento consideró, en ningún momento miró las formas de convivencia y las formas en las que nosotros vivimos y existimos como pueblos indígenas. Una muestra importante es que en el Poder Judicial, donde se toman las decisiones sobre pueblos indígenas, no tenemos indígenas representados, no hay ningún juez que pueda entender lo nuestro, porque justamente no sabe y desconoce la forma como nosotros como pueblos indígenas
vivimos y convivimos y resolvemos nuestros problemas. Entonces, la defensa de nuestro territorio, pues la tenemos que hacer de diferentes maneras, incluyendo este camino jurídico que para nosotros es accidentado, es tortuoso, es difícil, porque primero tenemos una gran barrera con la cuestión de la lengua. Nosotros no hablamos mucho el español, hacemos el esfuerzo de hablar un español instrumental para sobrevivir y relacionarnos y comunicarnos con el pueblo no indígena. Y cuando entramos a discutir el tema legal, en realidad se nos dificulta mucho porque es un lenguaje ajeno que no corresponde a lo que nosotros vivimos y conocemos en nuestro mundo. También sabemos que las leyes que actualmente existen, pues son leyes que tienen que ver con un guiso especial hecha y planeada, recetada por las despojadoras, por las empresas que nos despojan. Sabemos muy bien cómo estas empresas se allegan a los diputados y les mandan las leyes que a ellas les interesa, que ellas necesitan, para que el despojo se convierta en un acto legal, en un acto en el que nosotros no podamos defendernos porque tienen ellos las ventajas jurídicas para ello. Así que los pueblos indígenas nos quedamos en una especie de indefensión, tanto por la cuestión de la lengua, por la cuestión legal que no nos favorece, por la falta de información que tenemos frente a esta situación que ha sido un problema, como decía el compañero anteriormente, no de ahorita, sino de hace más de 500 años, y que en este gobierno como que se cristaliza un poquito más. Entonces vemos esta situación como un estado de indefensión en la que estamos. Lo paradójico es que el discurso oficial habla de que el tren va a remediar nuestro problema de marginación, va a remediar nuestro problema de pobreza, va a remediar el problema que tenemos de salud, de educación, y todo este tipo de discursos que se ha manejado tanto por el PRI, por el PAN, por todos los gobiernos que han pasado. Resulta que ahora el tren es la presencia de un Dios milagroso que va a resolver absolutamente todas nuestras necesidades. Así es como nos lo venden, y bueno, así es como lo han hecho creer a mucha gente, y que bueno, lamentablemente hay una situación de conflicto en las comunidades que se ha generado a raíz de este discurso. Los pueblos indígenas han sido divididos una vez más, tanto por los partidos políticos y ahora por este megaproyecto, y hay conflictos serios, hay amenazas, hay una circunstancia de dolor y de enfrentamiento entre hermanos, entre familias, que se ha venido dando porque unos pierden su casa, pierden su territorio, pierden la posibilidad de defender lo que quieren dejarle y heredarle a sus hijos, y bueno, otros que están siendo manipulados y que están siendo presionados por este gobierno para aceptar este megaproyecto, pues se convierten en las primeras amenazas para la convivencia y la paz en la que relativamente vivíamos aquí en la península de Yucatán. Sabemos que la regulación occidental o burguesa que tenemos a día de hoy en este país tiene una estrategia importante para que pueda conseguir y lograr su objetivo de despojo. Esta estrategia le llamamos caos. Hay un caos creado en las mismas leyes, hay una especie de conflicto en las mismas leyes en donde
en ciertos artículos nos reconocen algún derecho y en otros nos la vuelven a quitar. Y bueno, hay toda una especie de sopa, de cóctel, de enredo. Y bueno, en medio de este caos que se genera, tanto en los temas ambientales como en los temas de salud, como en los temas de educación, como en los temas de cultura, este caos viene a ser parte de la estrategia que el mismo gobierno y los poderes, los tres poderes, se han coludido para hacerlo a su modo, de tal manera que nosotros como pueblos indígenas no tengamos la posibilidad, no tengamos la facilidad de conocer, de manejar y de buscar una estrategia de defensa frente a ella. Entonces, las leyes no son una gran esperanza para nosotros. Sin embargo, las tenemos que transitar por aquello de que muchas veces nos dicen, pero ¿por qué no has puesto una queja? ¿Por qué no has recurrido a los tribunales? Pues lo estamos haciendo. Estamos recurriendo a los tribunales el día de hoy, tanto nacionales como internacionales, para que quede constancia de que nosotros queremos hacer una lucha justamente como gente de civilidad, como gente que quiere la paz, como gente que quiere hacer bien las cosas. Por eso lo estamos haciendo. No sea que más tarde nos digan por qué tuvieron que hacer otras cosas que espantan, que asustan y que generan violencia, como se ha dicho en el 94. Si todos recordamos, los que ya estamos grandecitos, cuando se le pregunta a los hermanos de Chiapas por qué tuvieron que tomar el camino que tomaron en el 94, ellos dijeron: lo único que hemos hecho es jalar el gatillo de la esperanza. Creo que eso es lo único que quedaba por hacer, porque habían marchado muchos kilómetros, habían recurrido a los tribunales, se habían sentado con las autoridades y todos los caminos pacíficos se habían cerrado y no les quedaba de otra que el gatillo de la esperanza. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer este camino en la vía jurídica para que quede constancia de lo que nosotros hacemos como buena voluntad, como organización civil que lucha por la defensa de su territorio, y que esto nos permita mirar la posibilidad de que a través de esta vía se nos pueda hacer justicia. Y bueno, eso es un poco la apuesta que tenemos. La otra situación que vemos y que también nos perjudica es la negativa de los tribunales. Los tribunales se han puesto en un plano, me parece, de negligencia, porque no han querido aceptar muchas veces los recursos que nosotros hemos interpuesto. Los dicen que en el contexto de la pandemia el tema del tren no es prioritario. Curiosamente, el Ejecutivo resulta que le puede cortar presupuesto a cualquier otro tema, menos al tema del tren, en donde ha puesto mayor fuerza, en donde en medio de la pandemia ha salido a dar banderazos y que ha cobrado estos banderazos la vida de presidentes municipales aquí en la península de Yucatán. Lamentablemente, las puertas se nos están cerrando porque hay, al parecer, una confabulación entre las autoridades para que a los pueblos mayas no nos hagan justicia, para que a los pueblos mayas que queremos la vida, que queremos nuestro territorio, no se nos haga justicia. Lo maya que promueven es un tren, lo maya que promueven es un folclore, lo maya que promueven son aquellos que se visten de indios para trabajar como indios, lamentablemente, porque eso es la política que se ha venido desarrollando en sexenios anteriores y que hasta el día de hoy sigue siendo la más promovida desde los museos y desde el dolor que esto genera en nuestros pueblos. La violación de
los poderes a sus mismas regulaciones, a sus mismas leyes, es una verdadera vergüenza. A pesar de que ellos han hecho las leyes para su propio beneficio, aún así no les alcanza para violar nuestros derechos, no les alcanza así para el despojo, con toda la forma que tienen de ventaja, de alevosía, de premeditación que tienen. A pesar de todo esto, nosotros hemos sabido encontrar los resquicios y los recovecos de estas leyes para defendernos. Entonces tienen todavía que violar nuestras formas y tienen todavía que cerrarnos nuestras puertas y tienen que pasar sobre sus propias leyes para que ellos puedan concretar su despojo. Esto es una vergüenza para los gobiernos en todos los niveles. Lamentablemente, lo que el gobierno ha hecho a día de hoy es que ha pensado y ha decidido la muerte de los pueblos indígenas, que es un diseño de su desarrollo. El desarrollo que ellos están proponiendo es un diseño de nuestra muerte. Nosotros nos vamos a defender, nos estamos defendiendo y lo vamos a hacer hasta el último momento que nos permita nuestra vida. Esto es lo que quiero compartir con ustedes y ojalá que, como dijo Carlos González, esto es un problema del país, no es un problema solamente de los pueblos indígenas. Estamos invitando a todos los mexicanos y mexicanas a sumarse a la defensa del medio ambiente, del agua, de la tierra, porque esto es un problema de todos. Un tren no va a resolver nuestro problema. Nosotros queremos convivir sanamente, queremos nuestra tierra, queremos nuestros bosques, queremos nuestros animales y queremos tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo. Que no nos sigan tratando como estúpidos aquí, desde como lo habían hecho desde hace 500 años. Esto es un poco lo que quiero reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde hace algunos años, cuando comienza a proliferar el tema de la soya transgénica, el monocultivo de la soya transgénica en la península de Yucatán, especialmente en Quintana Roo, pues estuvimos buscando las diferentes formas para luchar contra este daño que se imprimía en nuestro territorio por estas megaempresas. Entonces, pusimos algunos amparos contra estas empresas promovidas por diferentes gentes que venían a destruir el territorio, y de igual manera pusimos algunos amparos en contra de los parques eólicos y fotovoltaicos que también nos despojaban de nuestro territorio, y pusimos otro amparo contra el acuerdo por la sustentabilidad de la península de Yucatán que hicieron los 3 gobiernos de la península. Y bueno, en el marco del tren, del mal llamado Tren Maya, entonces nosotros pusimos un primer amparo que el Poder Judicial se negó a aceptar porque supuestamente en Yucatán no se estaba realizando ningún trabajo, y bueno, pues este amparo no lo quisieron aceptar. Los compañeros del Grupo Indignación, junto con compañeros de Chiapas, interpusieron un amparo sobre ese tramo donde se había empezado a trabajar y se consiguió una suspensión. También como Asamblea de Defensores del Territorio Maya, junto con el Consejo Civil por la Silvicultura Sostenible, pusimos una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la destrucción del agua que se generaría con los polos de desarrollo que el tren está promoviendo o trayendo aquí en la península. También hemos puesto un amparo en contra de la falta de información que se ha
visto en la manifestación de impacto ambiental, y bueno, el Poder Judicial tampoco nos lo ha querido aceptar, según con el argumento de que no tenemos interés legítimo al respecto, de lo cual pues nos vamos a quejar, vamos a poner una queja contra esto. Y bueno, y de igual manera estamos en esa lucha, y también hemos puesto una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual nos han concedido también. Entonces, lamentablemente, a pesar de estos recursos, el gobierno federal ha mantenido el ritmo de su trabajo en la construcción de este tren, y que no se está respetando los derechos que se nos está concedido o reconocido en las leyes y en la Constitución. Ojalá que pues bueno, se pueda oír y puedan ser respetuosos de sus propias leyes, y creo que vamos por más. Estamos en la discusión con los compañeros de la Asamblea para buscar otras oportunidades para interponer otros recursos jurídicos. Bueno, respecto a lo que nos toca aquí en la península de Yucatán, pues decía hace un momento que el tema de la consulta es una burla, porque antes de que el presidente actual tomara posesión, ya había anunciado la construcción del tren mal llamado Maya, y esto nos hace pensar que todo lo que sigue a esto es una especie de justificación de una decisión que ya se había tomado. Entonces, en relación directa al tema de la consulta, lo que se hizo es desplegar una cruzada, una propaganda con todos los comisarios ejidales de la región, a través de personeros de Fonatur, para que puedan ser convencidos de una forma extraña, para que aceptaran el tema, y ellos salieran como a resortear el tema del tren. Entonces, la gente que está enfrente de esta situación, pues hizo una lista de beneficios que traería el tren, y como una propaganda tal cual que puede inclusive prometer la eterna juventud, así se les presentó a cada uno de los comisarios ejidales que fueron presionados o que fueron corrompidos por la gente de Fonatur, para que pudieran aceptar el asunto del tren. Entonces, una muestra importante es que en las boletas de la consulta, si se puede ver, nosotros tenemos publicado una de estas boletas en nuestro portal, donde se muestra una lista larga de beneficios que tendría el tren, pero curiosamente no se habla de ninguno de los impactos. Entonces, me parece que esto no es correcto, y bueno, viola absolutamente todos los puntos que Carlos ha mencionado, en el sentido de esto que ya sabemos que debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Entonces, ninguna de estas ha sido realmente reconocida. Además, la presencia de la mujer en los ejidos es sumamente escasa. Por lo tanto, la llamada consulta que se hizo, o estas actividades de manipulación, más que una consulta, excluye también a la mujer, toda vez que en estos espacios ejidales la mujer no tiene mucha presencia, y es a esta gente presionada o corrompida desde los ejidos
fueron llevados a estos lugares para que ellos puedan decir que están de acuerdo con el tren, pero esto no es que estén de acuerdo, sino están desinformados, están presionados, están manipulados o están corrompidos por este proyecto que ha desplegado esta propaganda. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos en torno a las empresas que van a construir, en el tramo 1 aparece Mota Angel México y además es una empresa con relación a capital chino de construcciones y bueno, eso es realmente en el tramo 1 donde se puede conocer que esta empresa está acusada de actos fraudulentos en Filipinas. Además, en el tramo 2 está Sixa, que es Grupo Carso, de Carlos Lim, como ha dicho Carlos González, y una constructora española también con Carlos Lim, está acusado también de corrupción por el caso Odebrecht. En el tramo 3 están las construcciones que se llaman Urales S.A.D.C.B., filial de Grupo ASBI, GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A.D.C.B., que construyeron el segundo piso del periférico, corredor interoceánico y el Naim. En el tramo 4 está la empresa ICA de Bernardo Quintana Isaac, petróleo, gas, infraestructura, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, también con el proyecto del aeropuerto. En el tramo 5 aparece BlackRock, energía bursátil y fondos de pensión, construcciones que se ha sido señalado que ha hecho construcciones de opacidad en relación a los pagos. Y bueno, en el último tramo aparece la Sedena, que bueno, nos preocupa muchísimo más porque no sabemos si la estrategia de poner a la Sedena en esta última parte, en donde no hay carreteras ni vías de tren, es para que nos pueda golpear en caso de salir a protestar. Me parece que la militarización de esta última parte es sumamente grave. Nos parece que es un mensaje que nos mandan desde el Ejecutivo para inhibir cualquier crítica, cualquier acción de protesta. Y eso, pues es una situación que nos preocupa mucho respecto a estas decisiones que han sido tomadas. Efectivamente, es de nuevo una violación. A nosotros nos parece que esto aclara por mucho la contradicción que hay en el proyecto y la manera como lo están implementando. Y una situación que se pudo ver en la reunión que se hizo en Champotón para todo lo que implica los primeros tramos de la construcción del tren. Se hizo solamente una reunión pública en donde asistieron más o menos 60 personas y bueno, esto muestra la situación precaria en la que se mueve el tema de la construcción del tren y la imposición que el gobierno está haciendo al respecto. Entonces, estas consultas me parece que también están guisadas a modo y que terminan de ahondar la burla para los pueblos indígenas. El problema que tenemos con esta situación del agua, en realidad no es que el tren en sí mismo nos preocupe. Lo que nos preocupa en relación al agua son los llamados polos de desarrollo, que consiste en este reordenamiento territorial del que comenzó a hablar Carlos y que tiene que ver con la construcción de 15 o 19
ciudades de a 50,000 gentes en las estaciones del tren. Entonces, estas ciudades pues obviamente van a necesitar agua, van a necesitar corriente, van a necesitar alimento, van a necesitar una serie de situaciones. Entonces, nosotros pensamos que el tema del agua, que es particular en la península a través de los cenotes, todos los restaurantes y los hoteles que se van a construir en torno a esto, pues va a generar una grave amenaza a este recurso. Lo hemos estado viendo con los hoteles y restaurantes construidos en la mal llamada Riviera Maya también, que bueno, se ha visto cómo estos hoteles y estas construcciones pues están tirando el agua sucia en el manto freático y se ha encontrado restos de cocaína en el agua. Entonces, si esto está pasando a día de hoy con el turismo existente, no queremos imaginar cómo se pondría con 15 ciudades de a 50,000 gentes. Esto va a ser un verdadero caos, porque además tenemos las granjas porcícolas que siguen contaminando el agua, tenemos las fumigaciones de los grandes extensiones de cultivo, de monocultivo de soya, que también está contaminando el agua. Entonces, esta es la situación que nos preocupa respecto al tema del agua. Si esto se llega a contaminar, si los cenotes se llegan a contaminar, pues ya, pues esto es una situación que nos va a poner muy en aprietos, y no solamente a nosotros como pueblo maya, sino a toda la península. En torno a la situación del COVID, desde abril, a principios de abril, mucha gente que trabajaba en Cancún, en Cozumel, en la llamada Riviera Maya, pues fueron regresando a los pueblos, y bueno, pues con una situación, algunos sí pudieron traer algún dinerito para hacerle frente a la situación aquí en comunidad de nuevo, pero hay otros que no, y esto está agravando situaciones aquí en la península. Por ejemplo, se ha desatado una situación de robo, se está generalizando los robos a las casas, los robos a los ranchos, los robos a diferentes lugares por gente que no tiene trabajo, que ha perdido su trabajo y que necesita comer y que tiene hambre, y bueno, en fin. También en estos días Yucatán se ha convertido en uno de los estados con mayor índice de contagios del virus y de muertos también. Entonces, esto nos está impactando muy feo, principalmente en las comunidades, porque pues se carece de hospitales, se carece de recursos sanitarios, no hay medicina, no hay médicos. Se les tiene que llevar a Mérida, y en Mérida hay saturación de los hospitales, y bueno, hay toda una serie de situaciones de esta naturaleza. También esto está generando pobreza, hambre, conflicto en las mismas comunidades, y todo tiene que ver con la situación del desempleo que no hay necesariamente aquí en esta zona, porque pues la gente que vino de los centros turísticos, pues bueno, no ha logrado colocarse o reacomodarse en esta zona para hacer sus trabajos. Y eso es parte de nuestra preocupación, y la verdad es que la queja que pusimos nosotros en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es específicamente por el tema del agua, porque es una de nuestras grandes preocupaciones. Agradecemos mucho a quienes estuvieron presentes en esta conferencia de prensa. Recordar también que esto fue recursos legales en contra de los megaproyectos violatorios de derechos humanos.